Shalom. En esta ocasión vamos a considerar el tema sobre las 7 asambleas que aparecen en el libro de Revelación. En la pantalla estamos viendo una ilustración que nos muestra la ubicación de estas 7 asambleas en aquellos días. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, siempre te ofendemos, a toda hora, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre, te pedimos perdón en esta hora, porque queremos estar limpios, Padre, para recibir tu enseñanza. Danos ahora un corazón limpio, un corazón sano, un corazón formateado, un corazón donde tu palabra pueda llegar sana, limpia, sin contaminaciones, sin denominaciones, sin alteraciones, limpia, sana y pura como tú la dictaste y la entregaste a tus siervos, a los profetas, a Moisés, a nuestro Mesías Yahoshua, para que fuera transmitida a nosotros y a todas las naciones. Te lo pedimos por los méritos del Mesías Yahoshua, con el fin de que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestra mente, nuestros corazones, nuestras intenciones, y pueda dar fruto para tu honra y alabanza, Padre eterno de Israel, Elohim de Israel, de Abraham y de Isaac, Padre, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Revelación. Revelación es la traducción de la palabra griega Apocalipsis. Esta palabra significa descubrir, develar una realidad que no había sido antes percibida. El propósito de este libro de revelación es manifestar a sus siervos, a Israel, las cosas que deben suceder entre la primera y la segunda venida de Yahoshua. Estos acontecimientos ocurrirán pronto, según las citas que vemos allí. Todo el mensaje debe ser revelado. Las 7 ciudades a cuyas iglesias Juan escribió son bien conocidas y sus cartas igualmente conocidas. Estas cartas fueron escritas desde la isla de Patmos. Estas 7 comunidades estaban en el Asia Menor occidental. 2 de ellas, Éfeso y Esmirna, eran grandes ciudades portuarias. 3. Tiatira, Filadelfia y la Odisea, como eran centros industriales y comerciales de las zonas en donde estaban situadas, disfrutaban de una gran prosperidad e importancia económica. Sardis y Pérgamo habían sido anteriormente capitales de poderosos reinos y aún tenían grande influencia política en los tiempos del discípulo Johanán. Estas 7 asambleas estaban en el área que ahora es Turquía y estaban pobladas por israelitas de las 10 tribus de Efraín. La mayor parte de las ciudades costeras del Asia Menor Occidental fueron fundadas por tribus de Anatolia, pero los colonizadores griegos se apoderaron de ellas desde muy antiguo. Por esta razón, la Anatolia Occidental tuvo una cultura fuertemente helenizada por muchos siglos. Durante los siglos 7 y 6 antes de la era común, el poderoso reino de Lidia predominó sobre más de la mitad de Asia Menor. Tuvo su capital en Sardis, una de las 7 ciudades del Apocalipsis. Este reino cayó en manos de los persas cuando Ciro derrotó a Creso y en el 547 tomó su capital fortificada. Volvemos nuevamente a la escena para situarnos en los territorios que ahora pertenecen a la República de Turquía. Tenemos al este el mar Egeo, es el Asia Occidental. Durante los 2 siglos siguientes, los griegos
de la zona costera del Asia Menor Occidental lucharon continuamente contra el dominio persa, aunque no con mucho éxito, hasta que Alejandro Magno los liberó de su yugo. Durante el periodo helenístico que siguió a la muerte de Alejandro, nuevamente hubo mucha actividad bélica. En ese tiempo se estableció el rico reino de Pérgamo, estado que predominó en aquella zona durante casi 150 años, hasta que fue conquistado por Roma en el siglo II antes de la era común. Durante más de 4 siglos, Roma administró esta región, a la que llamaba la provincia de Asia, con Pérgamo como su capital política. De manera que durante 150 años, hasta que fue conquistada por Roma en el siglo II antes de la era común, Roma entonces se apoderó de esta zona y estuvo allí más de 400 siglos, desde el siglo II antes hasta 400 siglos después. Y le llamaban la provincia de Asia. El emisario Shaul visitó varias veces algunas de sus ciudades durante sus diversos viajes misioneros. Vivió en una de ellas, en Éfeso, durante 3 años, confírmelo en Hechos 20:31. Desde esa ciudad el mensaje se propagó rápidamente a otras partes importantes del Asia Menor Occidental. Las asambleas de por lo menos 2 de las ciudades de esta zona fueron favorecidas directamente con cartas personales de Shaul, y fueron Colosas, Éfeso, la Odisea. Otra asamblea de esa zona se menciona en forma específica, Hierápolis, en Colosenses 4:13. El emisario Juan Johanan fue torturado y después desterrado a Patmos, en el mar Egeo. En esa Patmos volcánica y rocosa, que está solo a unos 55 kilómetros de la costa del Asia Menor y a unos 80 kilómetros de Éfeso, fue donde Johanan contempló sus visiones a través de los siglos hasta el fin del tiempo. Fue allí donde recibió los mensajes para las 7 asambleas, tema que vemos en el libro de Revelación capítulo 2. Vamos a ver una ilustración de la zona que estamos considerando. Las 7 comunidades o congregaciones, asambleas que aparecen en el libro de Revelación. Con el número 1 hemos numerado la comunidad de Éfeso en orden consecutivo: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las 7 comunidades del libro de Revelación: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las ciudades, estamos haciendo un recuerdo geográfico histórico para colocarnos en el contexto que vamos a tratar en este tema. Las ciudades de las 7 asambleas de Apocalipsis, el libro de Revelación 2 y capítulo 3, están relativamente cerca una de la otra. Si se las visita en el orden en que aparecen los mensajes, la distancia nunca supera más de 100 kilómetros entre una y otra. Se puede perfectamente seguir hoy esta ruta. La distancia entre Pérgamo y la asamblea más al norte y la Odisea, la que está más al sur, es de algo más de 200 kilómetros en línea recta. Desde los tiempos más antiguos han existido caminos transitables para comunicar las 7 ciudades, y durante el periodo persa se construyeron excelentes rutas, según lo atestiguan autores clásicos. Los romanos,
que eran conocidos durante toda la antigüedad como grandes constructores de caminos, también mejoraron y extendieron el sistema de rutas que ya existía. Por lo tanto, eran comparativamente buenas las condiciones para viajar entre las 7 asambleas durante ese periodo. El Asia Menor Occidental es una región favorecida por la naturaleza. Su proximidad al mar Mediterráneo le proporciona un clima relativamente suave. Las ciudades costeras como Éfeso, Esmirna y Pérgamo disfrutan de un clima agradable todo el año. Las ciudades de tierra adentro como la Odisea y Filadelfia, aunque participan en cierta medida del clima continental de la altiplanicie de la Turquía central con algo de nieve en el invierno, sin embargo, están suficientemente próximas al Mediterráneo para beneficiarse con sus vientos templados durante la mayor parte del año. La región es montañosa y en algunas partes muy escabrosa. Abunda la agricultura. Se producen frutas propias de los climas frescos como damascos, manzanas y fresas, y también aceitunas y dátiles, productos típicos de la zona del Mediterráneo. Esta región es regada por una cantidad de ríos de un caudal regular, algunos de los cuales se han hecho famosos en la historia antigua. Uno de ellos es el río Meandro, que sigue un curso tan sinuoso al correr hacia el mar que su nombre se ha inmortalizado en la palabra meandro, la cual aplica a las curvas o sinuosidades de los ríos como las del Jordán en Israel. La asamblea de Éfeso fue la primera a la cual Johanán dirigió una carta desde su destierro en la isla de Patmos. Pero la ciudad era también muy importante por otras circunstancias. Éfeso compartía con Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto el honor de ser una de las ciudades más grandes e importantes del mundo oriental en el Imperio Romano. Pero su mayor honor era que tenía el Artemision, uno de los templos más grandes y más hermosos en la antigüedad, dedicado a la diosa Artemisa, que los romanos llamaban Diana. Esmirna, que ahora se llama Izmir, es una de las más bellas ciudades del Asia Menor. Está situada en el extremo este de un golfo que penetra unos 50 kilómetros tierra adentro, que forma un puerto bien protegido por las montañas que lo rodean. El hecho de que sea una ciudad portuaria a la cual tienen acceso naves de gran calado y que sin embargo está situada en el corazón de la región ha sido siempre una ventaja para Esmirna frente a otras ciudades del Asia Menor Occidental y la ha convertido en uno de los más importantes centros de comercio de esa región. A esto puede añadirse el hecho de que está situada en el fértil valle del río Meles y que disfruta de fácil acceso al interior y a ciudades importantes como Pérgamo, Sardes y Éfeso. Pérgamo, situada en un amplio valle de 5 kilómetros al norte del río Caico y a unos 25 kilómetros del mar, era otra de las famosas ciudades del Asia Menor. La ciudad fue fundada por colonizadores griegos, aunque no se sabe mucho de su historia primitiva. Parece que era importante en el siglo V antes de la era común, pues ya acuñaba sus propias monedas en el año 420 antes de la era común. De su historia se sabe más a partir del siglo III antes de la era común.
Durante la era mesiánica, la edad mesiánica, el tiempo mesiánico, fue establecido en Pérgamo una asamblea, como se puede ver en la tercera carta del libro de Revelación en el capítulo 2. Esta carta menciona las buenas cualidades y calidades de esa asamblea. El hecho de que Antipas, un fiel mártir, había sido muerto en esa ciudad. Pero también reprocha duramente a los creyentes de Pérgamo por tolerar la idolatría y la inmortalidad dentro de la asamblea. La ciudad se convirtió en un centro creyente y se mantuvo así durante siglos. En el año 1304 de la era común fue conquistada por Seleucidas y 32 años más tarde por Soleiman. Desde entonces ha sido turca y su tamaño gradualmente ha disminuido hasta llegar a ser el pueblo que es ahora. Tiatira. Tiatira es una antigua ciudad lidia sobre el río Lico, tributario del Hermos. En la parte norte de Lidia, pero tan cerca de Misia que aún los antiguos por error con frecuencia se referían a ella como a una ciudad misia. Su historia más antigua no es bien conocida, excepto que era una ciudad santa del dios Sol de los lidios, generalmente representado como un dios jinete. Alrededor del siglo III antes de la era común, la ciudad evidentemente había decaído y fue fundada de nuevo por Seleucido Nicátor en el 301 al 281 antes de la era común, quien la colonizó con griegos. Desde entonces Tiatira continúa siendo una de las más pequeñas ciudades helenísticas del Asia Menor occidental. Aunque llegó a ser el centro comercial del Valle del Lico, nunca fue una metrópoli como Éfeso, Esmirna o Pérgamo. La antigua Tiatira era una ciudad de gremios. En ninguna otra ciudad del Asia Occidental los diversos artesanos estaban organizados en gremios bien disciplinados como en esta ciudad. Entre ellos estaba el gremio de los tintoreros, que era muy importante. Los tintoreros de Tiatira habían aprendido a hacer tintura de púrpura con raíz de rubia en vez de hacerla con crustáceos como se hacía en otros centros productores de púrpura del mundo antiguo. Esta tintura de púrpura ahora es llamada rojo de Turquía. Permitía a los tintoreros de Tiatira competir con éxito con otros centros de preparación de tinturas. Lidia, uno de los primeros conversos de Shaul en Filipos, es llamada la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. La asamblea de Tiatira perdió su pureza y experimentó dificultades en los primeros siglos de la era. Parece evidente por una observación de Epifanio, padre de la asamblea, quien afirma que a comienzos del siglo III toda la ciudad y sus alrededores habían abrazado la herejía montanista. Fuera de esto, no es mucho lo que se sabe de la historia de la asamblea de esa ciudad, cuya condición espiritual se convirtió en un símbolo de la asamblea apóstata de toda la Edad Media. Sardis. Sardis, la capital del reino de Lidia, estaba a unos 80 kilómetros al noreste de Esmirna y a unos 5 kilómetros al sur del río Hermos. Su acrópolis estaba construida sobre una estribación de las laderas del norte del monte Tmolo, en torno al cual el río Practolo, tributario del Hermos, formaba un foso natural en dos lados.
La ciudad más antigua había estado enteramente dentro de los fuertes muros protectores de la Acrópolis, pero más tarde se extendió a la llanura que está al pie del cerro. La Sardis del tiempo de Johanan estaba en proceso de reconstrucción. Su gloria parecía haberse esfumado cuando Johanan la recordó a la comunidad en ella que la ciudad había tenido el nombre o la reputación de que estaba viva, pero que en realidad estaba muerta. Léalo en Revelación 3:1. Sardis volvió a prosperar, llegando a la cúspide de su crecimiento por el año 200 de la era común. Con el desmembramiento de la provincia romana de Asia en el año 295 de la era común, Sardis volvió a ser capital de Lidia. A través de los siglos siguientes fue dominada por bizantinos, árabes y turcos. En 1402 Sardis fue destruida por Tamerlán, el líder de los mongoles. En 1595 sufrió un devastador terremoto. Desde entonces la ciudad, que una vez había sido una de las grandes e imponentes metrópolis del mundo, quedó reducida a casi nada. Filadelfia. Filadelfia estaba a orillas del río Cógamo, rama sur del Hermos. Ciudad del interior de Anatolia, estaba a 120 kilómetros al este de Esmirna. Fue construida a 198 metros sobre el nivel del mar en las estribaciones orientales del monte Timolo. Detrás de la ciudad hay farallones volcánicos que se formaron en tiempos históricos, aunque no contamos con ningún registro escrito de actividad volcánica. Como en otras zonas volcánicas, el suelo alrededor de Filadelfia es sumamente fértil, lo que hace que las mejores viñas del Asia Menor se encuentren en sus proximidades. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades a las cuales fueron dirigidas las cartas del libro de Revelación. Fue fundada por el año 150 antes de la era común, durante el reinado del rey Átalo II Filadelfo de Pérgamo, y se le dio el nombre de Filadelfia, comillas, amor fraternal, comillas, en honor a la lealtad del rey Átalo a su hermano mayor Eumenes II. Filadelfia recibió varios nombres en diferentes periodos. A principios del siglo I de la era común fue conocida como Decápolis, debido a que era una de las 10 ciudades de la llanura en que estaba situada. Un poco más tarde como Neocesarea, en honor al emperador Tiberio, que ayudó a que la ciudad se restableciera del destructor terremoto del 17 de la era común. En el tiempo de Vespasiano tuvo el nombre de Flavia, conforme a la familia del emperador. Posteriormente volvió a ser llamada Filadelfia, y así era conocida cuando Johanan escribió la carta de el libro de Revelación. Observe el capítulo 3. En tiempos posteriores, Filadelfia llegó a ser sede del obispado católico. En el siglo XIII fue centro de la región de Lidia y la residencia de un arzobispo. Durante los siglos siguientes aparece como un baluarte del catolicismo. Toda la región cayó finalmente en el poder de los turcos, y la enseñanza mesiánica en el Asia Menor murió lenta, pero seguramente. Filadelfia, como Esmirna, permaneció siendo una ciudad. Es una notable coincidencia que las dos ciudades, Esmirna y Filadelfia, que retuvieron por más tiempo que cualquiera otra ciudad del Asia Menor su carácter creyente y su población,
son las mismas ciudades cuyas asambleas eran tan puras e intachables en los días de Johanan que merecieron que se las hubiera escrito las únicas cartas que no tienen palabras de reproche. La Odisea se hallaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Estaba en el valle del río Lico, que corre entre montañas que se elevan hasta 2.500 y 2.800 metros. Estaba a algo más de 3 kilómetros al sur del Lico de Frigia, a una altura de unos 200 metros sobre el nivel del mar, en el camino principal de Éfeso al Éufrates. Probablemente fue fundada por Antíoco II, uno de los gobernantes seleucidas de la era helenística, quien dio a la ciudad el nombre de la Odisea. Esto sucedió año 261 a 246 antes de la era común. Esto lo hizo este Antíoco en homenaje a su hermana y esposa, y la pobló con sirios y judíos traídos desde Babilonia. La Odisea estaba situada en una región donde hay grandes rebaños de ovejas negras, y por eso se convirtió en el centro comercial de la lustrosa lana negra y de las vestiduras negras confeccionadas en la ciudad. Ambos, la lana y los vestidos, se exportaban a muchos países. La ciudad también era renombrada como centro exportador del famoso polvo frigio para los ojos y como un firme centro financiero con varias casas bancarias que atraían muchas riquezas. La Odisea fue conocida durante la era romana como una de las ciudades más ricas del cercano Oriente. El emperador Nerón la llamó una de las ilustres ciudades del Asia. Conocer la historia de la Odisea, su riqueza y principales productos da más significado a ciertas declaraciones de la carta de Johanan dirigida a su comunidad. Observe usted el libro de Revelación, capítulo 3. Sus miembros creían que eran ricos, que se habían enriquecido y que fue de ninguna cosa tenían necesidad. Pero en realidad, espiritualmente, eran desventurados, miserables y pobres. Lo podemos ver en el verso 17. Sin embargo, nuestro Maestro el Mesías les aconsejaba que no confiaran en el oro de sus bancos, sino que compraran de él, comillas, oro refinado en fuego, para que fueran ricos. Verso 18. También les aconsejaba que compraran de vestiduras blancas para vestirse, a fin de que no se les descubriera la vergüenza de su desnudez. Verso 18. Algunos comentadores ven en estas palabras una referencia al hecho de que los laodicenses estaban orgullosos de sus brillantes vestidos negros confeccionados en su ciudad y exportados a muchos países. ¿Por qué pues alguien podría decir que estaban desnudos? Según el verso 17. También creen los comentaristas que el orgullo de los laodicenses por su famoso polvo frigio para los ojos fue el motivo del consejo de que compraran de Yahoshua colirio para que vieran. Observe el verso 18. Que la asamblea de la Odisea fue fundada a comienzos del periodo mesiánico apostólico está confirmado por el emisario Shaul, quien dirigió una carta a esa asamblea, aunque la carta parece haberse perdido. Confirme Colosenses 4:16. Posteriormente, la Odisea llegó a ser sede del episcopado católico en el siglo II de la era común. En el siglo IV, la ciudad fue la sede de un importante concilio católico eclesiástico. Recuerde usted el concilio de la Odisea.
Vamos a entrar en materia entonces ahora a determinar los protagonistas que aparecen en estos pasajes del libro de Revelación. Hemos señalado con números para claridad del estudio y resolveremos algunas preguntas. 1. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Vamos a Revelación 1:4 y nos dice: Yohanan, a las 7 comunidades que están en Asia. 2. ¿Qué nos indica este número 7 en este contexto? Las 7 comunidades. 3. ¿De parte de quiénes viene este mensaje? 4. ¿Cómo se define a uno de estos personajes? Las preguntas que podemos ver allí en el libro de Revelación 1:4, sus respuestas. Nos dice el texto: Yohanan a las 7 comunidades que están en Asia. Favor y paz a ustedes de parte de el que es y era y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Yahoshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos personajes tenemos aquí en este pasaje de Revelación 1:4? Vamos a ver uno que se autodenomina como Yohanan. Un mensaje que viene de parte de el que es, el que era y el que será. También este mensaje viene de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y viene también este mensaje de parte de alguien más, de parte de Yahoshua el Mashiach. ¿Quién es este Yahoshua el Mesías, el Mashiach? 1 es el testigo fiel. 2 es el primogénito de entre los muertos. 3 es el soberano de los reyes de la tierra. 4 es el que nos ama. 5 el que nos libró de nuestros pecados con su sangre. Vemos en este pasaje 3 personajes de los cuales viene este mensaje, y en el verso 5 definido con sus características al tercero de esos personajes. Seguimos en la definición de las características de ese personaje. Seguimos que este personaje mencionado como el tercer personaje, no en ese orden, pero mencionado como una persona que nos constituyó en un reino, constituyó sacerdotes. Y la pregunta mencionada con el punto 6, ¿para quiénes son esos sacerdotes? Para Yahweh, su Padre, a quien es el que se le da gloria y dominio para siempre jamás. A él, a Yahweh, su Padre, la última persona mencionada en el verso. 7. ¿Quién es el que viene en las nubes? Seguimos con otras características del personaje que ha sido mencionado. Él viene en las nubes. Todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Alguien lo traspasó y esas personas también lo van a ver. Todas, aquí dice en el número 10, son todas. ¿Quiénes se lamentarán? Todas. Las tribus de la tierra. ¿Por qué tribus? Hubiera podido allí decir todas las naciones, todas las los pueblos y naciones, todas las tribus de la tierra. En el verso de Revelación 1:7, que dice en su versión de estudio y en otras versiones este verso dice tribus. Estamos pendientes de ese dato.
Seguimos en el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, nos dice: yo soy la Aleph y la Tau. Dice Yahweh Elohim, el que es y que era y que será, el Shaddai. ¿Quién afirma aquí ser el Aleph y la Tau? Perfectamente nos dice el texto, Yahweh Elohim. ¿Quién hace esta autodefinición en este verso? Yahweh Elohim. Hemos visto en Revelación 1.1 que hay 5 protagonistas de todo este libro. Revelación 1.1. Revelación 1.1. Vamos a ver los protagonistas de todo este libro de Revelación. Leemos en el verso 1 lo siguiente. Revelación de Yahoshua el Mashiach, que Elohim le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Yohanan. Hemos señalado aquí las 5 personas que aparecen en este verso 1.1 de Revelación. 1. Yahoshua. 2. Elohim. 3. Los siervos. 4. Un mensajero. Y 5. Yohanan. Tengamos esto presente para discernir qué personaje está hablando, en qué momento, en cada momento dentro del transcurso de todo este libro de Revelación. Hablan todos en el libro de Revelación. Tenemos que tener presente que hay 5 personajes que son los protagonistas de este libro, y tenemos que estar pendientes cuando estemos leyendo este libro, mirando y escudriñando quién está hablando ahora en este momento en este libro de Revelación. Y esta revelación vemos que hay un orden de jerarquía de la forma en la cual este mensaje fue entregado. El mensaje fue entregado por 1. Elohim a Yahoshua el Mesías, por medio de un mensajero a el siervo Yohanan para sus siervos en general. Tenemos ese orden de jerarquía en el cual fue dado este mensaje. Viene del Padre Eterno Todopoderoso. Él lo dio a Yahoshua para que Él lo revelara. Él lo revela por medio de un mensajero a Yohanan, y todo este mensaje es para sus siervos. Vamos al verso 9 del libro de Revelación, que nos dice: yo, Yohanan, su hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Yahoshua, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yahoshua. Yo estuve por inspiración en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. ¿Cómo se muestra, cómo se nos define el siervo Yohanan aquí? Se nos define como un hermano, y se nos define también como copartícipe en la tribulación. Recordemos que aquellos tiempos fueron tiempos de una inmensa tribulación. Hubo mártires, hubo grandes masacres de creyentes por un lado y por el otro, en todas las ciudades, en todas las zonas, por unos motivos y por los otros. Creyentes masacrados en una inmensa tribulación. Ellos perseveraban en el reino. Esa es la promesa. Ellos fueron partícipes de esos martirios por perseverar en el reino y en Yahoshua. Él fue deportado a la isla de Patmos, y la causa de esa deportación fueron 2. 1, la palabra de Elohim, y 2, el testimonio
de Yahoshua. Fueron las causas por las cuales el siervo Yohanan nos anuncia que por esas causas fue deportado a la isla de Patmos. Él fue inspirado, él recibió inspiración en el día de Yahweh y oyó detrás trompeta, una voz, un sonido fuerte de trompeta. Entonces ya estamos aquí en el verso 10 en presencia de la descripción que nos hace Yohanan de esta visión. Y en esa visión alguien le dice y le ordena que escriba en un libro esto que él va a ver y lo dirija precisamente a las 7 asambleas del Asia Menor. Vamos a ver en un puntito negro la localización de la isla de Patmos, casi enfrente de la ciudad de Éfeso. En la costa, cerca de la costa está la ciudad de Éfeso y enfrente, en un ángulo de unos 220 grados, tenemos a la isla de Patmos. Allí vemos numerados del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una ruta. Esta ruta conformaba una ruta de correo entre las 7 ciudades. Igualmente conformaba un corredor de comercio entre el lejano oriente y los países de Europa occidental. Era un camino comercial, una ruta de comercio desde la zona del oriente lejano y los países de la Europa cercana. Vamos a utilizar nuestra metodología de preguntas. 1. ¿Por causa de qué o de quiénes estaba el discípulo en la isla de Patmos? ¿A qué se refiere Yohanan con la expresión el día de Yahweh? ¿Se refiere al día de reposo? ¿O se refiere al día de la ira del Todopoderoso? Respuesta que podemos encontrar en el verso 10. Él está en el día de Yahweh y comienza la visión con el sonido de una fuerte trompeta. En el verso 11, el discípulo reitera que este libro profético está exclusivamente dirigido a esas 7 asambleas y no a más nadie. Muchas personas no saben lo que significa que Yahoshua le haya dedicado todo un libro y una revelación tan amplia a 7 antiguas y bastante desconcertantes asambleas. Y pensando estas personas que dichas, comillas, iglesias o asambleas literales, o ya hace muchos siglos que no existen, pasan por alto su verdadero y, comillas, misterioso significado. Nos dice, envíalo a las 7 comunidades. Como vimos en la parte geográfico-histórica que comentamos al comienzo, algunas de estas poblaciones realmente desaparecieron. Otras aún quedan ruinas de museos, ruinas arqueológicas, lugares turísticos. Otras fueron reemplazadas y cambiadas de nombre en nuestros días. Otras religiones tomaron lugar de grande preponderancia en esas poblaciones. El catolicismo en alguna pequeña proporción aún imperia en esas regiones, pero en nuestros días el completo Turquía es fundamentalista islámico. Turquía es un país islámico. Solo el 10% puede decirse que pertenece a otras religiones.
El 90% de la población de Turquía es musulmana. El Islam es la primera religión del país. Para ser más precisos, había que señalar diferencias dentro de ese mismo grupo del Islam. Podemos afirmar que el 90% de esos musulmanes, el 70% son sunitas. Es una de las dos divisiones en que está el Islam desde los tiempos después de Mahoma. No es nuestro objetivo analizar esos temas en esta ocasión. Vamos a seguir entonces con el tema de las 7 asambleas. Verso 12 nos dice: di vuelta para ver al de la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Recordemos y no olvidemos que estamos ante una visión llena de simbolismos y profecías en símbolos, y en el contexto hebreo y judío y nazareno. Solo podremos comprender el libro de Revelación bajo esta perspectiva hebrea, judía, nazarena, una perspectiva llena de simbolismos, de hebraísmos, de profecías y de figuras, haciendo paralelos con los libros de Daniel, Jeremías, Ezequiel y en general todos los profetas. Un libro íntimamente relacionado, el libro de Revelación, con Daniel, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas. Para ver si podemos identificar la referencia simbólica de estas 7 asambleas, podemos considerar estos versos. Estas 7 asambleas representan a la gran, mundial y genuina asamblea de Yahshua HaMashiach, es decir, el auténtico pueblo santo del Todopoderoso, que desde tiempos antiguos está representado delante del Todopoderoso con una menorá de 7 candeleros continuamente encendidos. Vamos entonces entrando en el paralelo, en el parangón entre toda la simbología que se ha utilizado durante todo el texto de la Escritura. Verso 12 nos dice: di vuelta para ver al de la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Vamos a ver si podemos identificar a este personaje inicial en la visión de Yohanan. Uno lo hemos marcado allí para asunto de estudio. Uno, semejante a alguien como el Hijo de Hombre. Ya conocemos que esta descripción corresponde exclusivamente al Mesías en este contexto, en su presentación ante el concilio celestial. ¿Con qué figura lo percibe el discípulo? Lo ve en una figura de hombre, como un hombre, como el Hijo del Hombre, y con vestidos, con pies, con un cinto en la cintura. Lo ve como una dimensión, pero lo ve como figura de hombre representado en una dimensión terrenal, o como una figura de hombre que
se pudiera decir representado en una figura celestial. Vamos a verlo en el verso 13. Y en medio de los candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies eran semejante al bronce bruñido, y aún su voz era como el estruendo de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro brillante, resplandeciente como el sol, con mucha fuerza. La descripción que nos hace Yohanan de este personaje que está en su visión, en el trono, en el concilio celestial. Vamos a ver cómo se presenta este personaje ante los ojos del discípulo. Vemos allí, marcado con el 1, tenía una túnica que le llegaba hasta los pies. 2, tenía el pectoral con un cinto. ¿A qué le recuerda este pectoral? Nos recuerda algo, ¿verdad? Y el ceñirse con un cinto, ¿le recuerda algo? 3. Otro detalle interesante, el bronce, sus pies semejantes al bronce bruñido. Este es un material con el que se construían las bases de los elementos importantes de la tienda de reunión. Por ejemplo, marcado con el número 4, vemos que tiene una espada de 2 filos. Ya sabemos que esa espada de 2 filos es la palabra, es la Torah. Vamos ahora a relacionar estos 2 versos, están a unos 4 versos distanciados, Revelación 1.12 y Revelación 1.16. Esto puede darnos una mayor ilustración. Revelación 1.12 nos dice: di vuelta para ver al de la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en el verso 16 nos dice: tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Vamos a relacionar ahora estos 2 números por medio del número 7, estos 2 versos por medio del número 7. Recordemos que significa simbólicamente el número 7. Significa completitud, algo completo, algo pleno, algo terminado, algo completado, algo más allá, perfección. Además de esto, en este concepto, este número 7 brilla, ilumina como candeleros, irradia luz, disipa la oscuridad, destaca en lo oscuro, lleva conocimiento. Y los símbolos que conocemos con respecto a la menorá. Nota, estas 7 asambleas representan a la gran, mundial y genuina asamblea del Mesías Mashiach, es decir, al auténtico pueblo santo del Todopoderoso, que desde tiempos antiguos está representado delante del Todopoderoso con la menorá de oro de 7 candeleros continuamente encendidos. Vamos al verso 16, nos dice: tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Y sin tanto misterio, sin dispensaciones, sin interpretaciones humanas, el mismo Maestro nos muestra el significado de estos símbolos en los versos 16 y 17 y 20. Leamos simplemente en forma literal por el momento. Verso 16: tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y nos dice en el verso 20: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, 1,
Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 comunidades y los 7 candeleros son las 7 comunidades. El propio maestro está despejando el supuesto misterio de quiénes son esas estrellas y quiénes son esos mensajeros. Las 7 estrellas, los 7 mensajeros. Recordemos que la palabra originaria es malach. Esta palabra, de acuerdo al contexto en el que se esté examinando, puede significar, como muchas palabras en hebreo, varios conceptos. 1. Mensajero, emisario, representante, autoridad, gobernante. La palabra malach, de acuerdo a su contexto. Los 7 candeleros, las 7 asambleas, perfectamente las 7 comunidades, los 7 candeleros en el verso 20. Recordemos que la palabra originaria es kahal. Esta palabra igualmente, de acuerdo al contexto, puede significar, entre otros, asamblea en primer lugar, comunidad, congregación, pueblo, reunión, grupo unido. Entonces tenemos 7 líderes para 7 comunidades. Y el mensaje dado a los líderes es por consiguiente el mensaje para cada comunidad. Los 7 candeleros conforman la menorá, representan la totalidad del remanente del pueblo escogido. ¿Cómo puede ser que el libro de Revelación entero esté dirigido a 7 asambleas o iglesias si esas asambleas dejaron de existir hace casi más de 2000 años? No puede ser. Eso iría contra toda lógica humana y escritural. Toda esa gente está muerta desde hace mucho tiempo. Y Yahweh es Elohim de vivos y no de muertos. De manera que estas 7 asambleas forzosamente tienen que existir de alguna manera y haber llegado vivas hasta el día de hoy. Y es que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea existen simbólicamente y no de manera literal. De no ser así, el haber dado todo un libro a 7 comunidades inexistentes no tendría ningún sentido ni propósito. ¿O sí? Por supuesto que no. Y la Torá revela que ni el Todopoderoso ni el Mesías hacen nada sin un propósito. Tenemos aquí un propósito claro en esta visión revelada al discípulo Yohanan. Estas 7 ciudades de Asia Menor no eran sede de las más famosas y grandes y poderosas asambleas de aquellos tiempos. Había asambleas o congregaciones mucho más grandes y conocidas en otras ciudades, como por ejemplo estaban las asambleas o keilot de Roma, Antioquía, Corinto, Tesalónica, Colosos y Jerusalén, de Iconio y de Listra, y así muchas otras que se mencionan en los escritos nazarenos. Podemos ver aquí también un dato curioso. El Mesías no escogió a ninguna de esas grandes asambleas o entre comillas iglesias, comillas, para conformar estas 7 que él describe en este libro profético. Curioso, ¿eh? Sino que escogió a esas 7 de entre unas muy singulares asambleas que se encontraban en una ruta de servicio postal romano en Asia Menor, en una zona de los gentiles,
lejos, bastante lejos de la tierra de Israel. Detalle curioso que de pronto no habíamos caído en cuenta antes. En efecto, los carteros romanos salían a caballo de la primera ciudad hacia la segunda, de la segunda ciudad cabalgaban hacia la tercera y de ahí procedían a la cuarta y así sucesivamente, soltando y recogiendo correspondencia en cada una de las 7 ciudades a lo largo de la ruta, como en una constante carrera de relevos. Este recorrido de que los carteros hacían desde una ciudad hasta la siguiente encierran un simbolismo para nosotros. Y los nombres de cada una de esas asambleas también contienen un importante significado simbólico que todos debemos entender, pues estas 7 asambleas representan a la gente llamada, a gente tal como usted, tal como nosotros. De manera general, el mensaje para cada asamblea se debe asimilar en forma individual igualmente. Las asambleas son ante todo gente, no edificios, ni ciudades, ni grandes construcciones. Por tanto, el contenido de cada uno de estos 7 mensajes va dirigido a nosotros, y los nombres asignados a ella no son casuales, no son casualidad, sino que también tienen que ver con nosotros. En cada carta, el Mesías proveyó una descripción diferente de sí mismo y de un análisis muy certero de la condición espiritual de la Keila o comunidad a la que se estaba dirigiendo. Aunque casi todas las cartas contienen críticas, algunas muy severas, él también nos dio algún tipo de advertencia acerca de lo que los de cada uno de estos 7 subremanentes deben hacer en referencia a su condición espiritual. Finalmente, él siempre hizo también algún tipo de promesa para el que, comillas, salga vencedor, comillas, para todo aquel que escuche sus críticas y las supere. Vamos a ver ahora que en el transcurso del tiempo se han dado 3 interpretaciones generales a estas asambleas del libro de Revelación, y el hecho de que las personas se acojan y se aferren a alguna interpretación en particular y a exclusión de las demás interpretaciones. Eso ha creado serias divisiones, diferencias doctrinales, sectarismos entre estas personas llamadas. Estas son las interpretaciones. Las 3 interpretaciones pueden ser consideradas una diferente de la otra, pero podríamos considerar que las 3 interpretaciones pudieran ser correctas. ¿Pueden estas 3 interpretaciones tener aplicación en forma simultánea? Vamos a ver. La primera aplicación literal histórica. Estas asambleas han sido asambleas reales, existieron históricamente, geográficamente en el Asia Menor. De hecho, el mismo discípulo Shaul menciona a la asamblea de Éfeso en su carta a los Efesios y también menciona la Odisea. Pero muchos estudiosos de la Escritura han señalado que estas 7 asambleas también representan 7 estados, actitudes o instancias evolutivas en cuanto a la fe y a las obras de los creyentes, un tipo como de evolución, positivo o negativo, de cada asamblea, tanto a nivel colectivo a través de los siglos. También la evolución o estancamiento de los miembros de la asamblea a nivel individual, lo cual denotaría 7 tipos o perfiles diferentes a través de los cuales los creyentes, comillas, avanzan, comillas, durante su llamamiento, como quienes corren en una carrera de relevos. Ahí tenemos la
el símil, la comparación que se hizo al respecto. Si algún creyente se detiene en alguna de estas etapas, tal creyente podría dejarse asimilar en esa actitud específica. Dependiendo de en cuál asamblea la persona se estanca o sale de ahí, le podría resultar beneficioso o nocivo. Como quiera que sea, nuestro maestro le solicitó a Yohanan que escribiera una carta a cada una de las 7 asambleas. Cada carta posee un mensaje específico para cada asamblea, constituido por una descripción de cosas que se han hecho bien, de otras que se han hecho mal, como reproches, y de una recomendación para obtener y preservar la salvación. Nuestro Yahoshua en suma hace como una especie de diagnóstico de cada una de esas 7 grupos de personas o remanentes. El nombre de cada una de las asambleas es en realidad una referencia a la condición espiritual de ese remanente o su destino histórico o ambos. En los casos de Éfeso, Tiatira y la Odisea, por lo menos, es en ambos. Éfeso es el nombre de la asamblea que había capturado su primer amor y debe de cuidarse de no perder su primer amor. Significa literalmente deseada. En un tiempo, a principios del siglo II, Éfeso fue la capital no oficial de los creyentes. Los nuevos llamados y los hermanos que no lo hayan abandonado están en ese remanente del primer amor o han pasado por él. Los efesianos mantienen su primer amor y celo. Esmirna. Esmirna viene del griego smurna, o significa mirra. Mirra era un tipo de incienso. Resisten a los judaizantes. Estos son los hermanos que sufren tribulación y pobreza, pero el Mesías dice que solo la sufrirán por 10 días, futuramente, que luego de eso serán salvos. Los que aguanten esto son esmirnianos. 10 días significa que aunque la persecución puede ser intensa, será relativamente breve. Tiene su comienzo definido y su fin también, y el Todopoderoso se mantendrá en absoluto control de la situación. Referencia a Daniel 1:12. Daniel 1:12. Pérgamo. Viene de la palabra griega pérgamos, la cual es una combinación de 2 vocablos griegos, el prefijo per y la palabra gamos. Estas 2 se combinan para decir matrimonio pervertido o matrimonio ilícito. Las personas que tienen a otros amos en adición al maestro Yahoshua aceptan las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas y son hermanos pergamianos en un matrimonio ilícito. Tiatira. Por lo general se entiende que Tiatira significa trabajo constante, sacrificio constante, siendo esta última una referencia a la celebración de la predicación del testimonio y de la fe, una práctica que agarró gran auge durante ese tiempo. Esto se aplica a la condición espiritual de una congregación de Tiatira, pero hay un significado alternativo poco conocido. Tiatira también puede considerarse una frase abreviada que significa custodiar la puerta. Estos hermanos no deben indagar en las cosas profundas o no reveladas. Y es una manía que se está extendiendo en muchas comunidades. No se contentan con lo que ha sido revelado, sino que quieren ir más allá a lo no revelado que le corresponde al Todopoderoso. Sardis significa escapando,
tres significados han sido considerados: príncipe del gozo, aquello que permanece, y aquellos escapando. Estos hermanos tienen obras incompletas y tienen que salir de su estancamiento y completarlas. Filadelfia. Significa amor fraternal. Viene de las palabras griegas philos y delphos. Componen el vocablo Filadelfos, significando amor fraternal. Las personas que se comportan con amor fraternal son en esencia filadelfianos. La Odisea significa la gente reinando. Proviene de la palabra griega laodikeia, la cual es una combinación de dos palabras griegas: laos, que significa gente, y dikeia, significado dictaminar, juzgar, opinar. Las personas que no permiten que sea el Mesías quien dictamine, sino que ellos son quienes lo hacen, opinan, juzgan la sana doctrina, son hermanos laodicenses. En cada carta lo que el Mesías dijo acerca de sí mismo es en realidad un comentario indirecto sobre la condición espiritual y o las circunstancias históricas de la asamblea a la que se está dirigiendo. Estas cosas, dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, lo vemos en Revelación 2:8. Esto le dijo a la asamblea de Esmirna. Los hermanos de la asamblea de Esmirna se enfrentaron a una persecución mortal. Un mayor porcentaje de los creyentes de la original Esmirna murieron como verdaderos mártires que en cualquier otra época histórica de la asamblea. El Mesías fue, de una manera indirecta, animándolos con una promesa de resurrección a la vida eterna. Estaba diciendo: no temas, yo también morí como un mártir. Sin embargo, ahora vivo eternamente, y como yo, asimismo, ustedes vivirán. Revelación 1:20 y 2:1, Yohanan 10:16, Lucas 12:42-44, para que por favor tome nota y compare. Yohanan contempló al Maestro glorificado, quien, comillas, tiene las 7 estrellas en su mano derecha y, comillas, anda en medio de los 7 candeleros de oro, comillas, es decir, de las 7 congregaciones. Las estrellas son los ángeles de las 7 congregaciones. Aunque las estrellas a veces simbolizan criaturas angélicas, a veces simbolizan también, como en este caso, el Mesías lo utilizó para escribir mensajes. De todas maneras, el Mesías no utilizaría esta figura para escribir a ángeles. Es lógico pues que en este pasaje las estrellas representan superintendencias, cuerpos de ancianos ungidos por el Espíritu, líderes, grupos directivos de asamblea, maestros y así por el estilo. Se les llama ángeles porque cumplen una función de mensajeros, de llevar este mensaje. A consecuencia del crecimiento de la organización del Todopoderoso, el mayordomo fiel también ha nombrado superintendentes a hombres capacitados que forman parte de las otras ovejas de Yahoshua. Marcos 9:7 nos dice: entonces vino una nube que los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. ¿Cómo se benefician los ancianos, los líderes, de prestar atención a los mensajes del Mesías a las congregaciones? Las, comillas, estrellas, comillas, se encuentran en la mano derecha de Yahoshua, es decir, se benefician de su mandato, control, favor y protección. Por tal motivo han de rendirle cuentas.
Los ancianos en la actualidad deben prestar atención a las palabras dirigidas a cada una de estas 7 congregaciones, pues les enseñan a tratar situaciones parecidas a las que surgieron en ellas. Por supuesto, todos los creyentes debemos escuchar al Hijo del Todopoderoso. ¿Qué aprendemos al estudiar los mensajes del Mesías a estas congregaciones? Recordemos Marcos 9:7. ¿Qué caracterizaba a la ciudad de Éfeso? Yahoshua encomió y reprendió a la congregación de Éfeso, lo vemos en 2:1-7. En aquel próspero centro comercial y religioso situado en el litoral oeste de Asia Menor se alzaba el enorme templo de la diosa Artemis. Aunque la ciudad estaba saturada de inmoralidad, paganismo y magia, el Todopoderoso bendijo el ministerio que realizaban en ella Shaul y los otros creyentes. Lo vemos en el libro de Hechos y las referencias que tenemos en pantalla. ¿En qué se parecen los creyentes leales de hoy a los de la antigua Éfeso? El Mesías elogió a la congregación de Éfeso con estas palabras: conozco tus hechos y tu labor y aguante, y que no puedes soportar a hombres malos, y que pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos. Hoy día, las congregaciones de los discípulos verdaderos de Yahoshua tienen un historial similar de buenas obras, laboriosidad y aguante, y tampoco toleran a los falsos hermanos que desean ser considerados emisarios o autoridades. Al igual que los efesios, los creyentes leales de hoy no pueden soportar hombres malos dentro de sus congregaciones, a fin de preservar la pureza de la adoración al Todopoderoso y proteger a la congregación. Rechazan la compañía de apóstatas impertinentes. Qué grave problema existía en la congregación de Éfeso y qué podríamos hacer si nos sucediera lo mismo. Ahora bien, en la congregación de Éfeso existía un grave problema. Nos dice: tengo esto contra ti, nos dijo el Mesías, que has dejado el amor que tenías al principio. Era preciso que aquellos creyentes reavivaran su primer amor por el Todopoderoso. Recordemos Marcos 12 y Efesios 2 y 5. Nosotros también hemos de mantenernos en guardia para no perder nuestro amor inicial por el Todopoderoso. Pero, ¿y si adquieren demasiada relevancia en nuestra vida deseos, como el afán de adquirir riquezas o disfrutar de diversos placeres? Recordemos 1 de Timoteo 4. En ese caso debemos suplicar la ayuda divina para sustituir tales tendencias por un profundo sentimiento de amor al Todopoderoso y de gratitud por todo lo que Él y su Hijo han hecho por nosotros. Recuerde 1 de Juan 4. El Mesías instó a la congregación efesia, comillas, recuerda de qué has caído y arrepiéntete y haz los hechos de antes, comillas. ¿Qué le ocurría en caso contrario? Comillas, si no lo haces, le advirtió el Mesías, vengo a ti, removeré tu candelabro de su lugar, comillas. Si todas las ovejas perdían el amor que tenían al principio, el candelabro, es decir, la congregación, dejaría de existir. Por consiguiente, seamos creyentes celosos y trabajemos con ahínco para que la congregación siga resplandeciendo en sentido espiritual. Recuerde Mateo 5:14. ¿Cómo debemos considerar el sectarismo? Los efesios tenían algo más a su favor: odiaban los hechos de la secta de Nicolás. Aparte del testimonio de revelación, no hay datos concretos sobre el origen, enseñanzas y prácticas de esa secta. La invitación es a que investigue acerca de los nicolaitas. Sin embargo, dado que Yahoshua prohíbe que seamos seguidores de hombres, debemos odiar siempre el sectarismo, como hicieron los creyentes de Éfeso.
Confirme Mateo 23:10. Mateo 23:10. ¿Qué le sucederá a quienes obedecen lo que dice el Espíritu? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Añade el Mesías, quien ya cuando estuvo en la tierra habló bajo la influencia del Espíritu de Santidad. Referencias a Isaías 61 y Lucas 4:16. Isaías 61, Lucas 4:16. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, añade el Mesías, quien ya cuando estuvo en la tierra habló bajo la influencia del Espíritu de Santidad. Y la promesa, Yahushua prometió, el que venza, le concederé a comer del árbol de la vida que está en el paraíso del Todopoderoso, comillas. Para los escogidos, quienes obedecen lo que dice el Espíritu, esto significa inmortalidad en el paraíso celestial del Todopoderoso, en la presencia misma del Todopoderoso. La gran muchedumbre que también escucha lo que dice el Espíritu disfrutará de los nuevos cielos y nueva tierra, donde beberá de, comillas, un río de agua de vida, comillas, y obtendrá curación de, comillas, las hojas de los árboles de sus riberas. Recuerde el libro de Revelación. ¿Cómo podemos fomentar el amor al Todopoderoso? Los efesios habían perdido su amor inicial, pero ¿y si hoy en día se desarrollara una situación similar en nuestra congregación? Si eso sucediera, fomentemos individualmente el amor al Todopoderoso, hablando de sus amorosos caminos. Podemos expresar nuestra gratitud por el cariño que el Todopoderoso demostró al rescatarnos por medio del Hijo. Recuerde Yohanan 3:16, Romanos 5:8. Siempre que sea oportuno, mencionemos el amor del Todopoderoso en los comentarios, en las intervenciones que realicemos en las reuniones. También podemos manifestar cuánto queremos al Todopoderoso alabando su nombre en las reuniones. Recuerde Salmo 145. En efecto, nuestras palabras y acciones pueden contribuir mucho a reavivar, a fortalecer el primer amor en una congregación. ¿Qué revela la historia en cuanto a Esmirna y sus prácticas religiosas? La congregación de Esmirna recibió elogios del Mesías, el primero y el último, que llegó a estar muerto, llegó a vivir de nuevo al ser resucitado. Aquella ciudad, la actual Izmir en Turquía, fue fundada por los griegos en la costa occidental del Asia Menor y destruida alrededor del año 500 antes de la Era Común. Fue reconstruida en una nueva ubicación por los sucesores de Alejandro Magno, se integró en la provincia romana de Asia y pasó a ser una próspera ciudad comercial famosa por la hermosura de sus edificios públicos. Esmirna albergaba un templo dedicado a Tiberio César, lo que la convirtió en un centro de culto al emperador, al que se adoraba, quemando una pizca de incienso y proclamando: César es Señor. Los creyentes no podían cumplir con esta exigencia, pues para ellos el Todopoderoso es el Adón. Por consiguiente, tuvieron que afrontar grande tribulación. Lo recordamos en Romanos 10. Aunque los creyentes de Esmirna eran pobres materialmente, ¿en qué sentido eran ricos? Además de sufrir tribulación, los creyentes de Esmirna cayeron en la pobreza, tal vez porque les impusieron sanciones económicas por no adorar al emperador. Hoy, los siervos del Todopoderoso no estamos exentos de sufrir pruebas similares. Recordemos Revelación 13. Aunque seamos pobres materialmente, si nos parecemos a los creyentes de Esmirna, somos ricos espiritualmente. Y eso es lo que de veras importa. ¿Qué consuelo proporcionan a los ungidos las palabras de Revelación 2:10? La mayoría de los judíos de Esmirna constituían, comillas, una sinagoga de Satán.
por su apego a tradiciones antibíblicas, su rechazo al Hijo del Todopoderoso, sus blasfemias contra los creyentes. Pero a los llamados siempre los han consolado muchísimo estas palabras del Mesías. Comillas, no tengas miedo de las cosas que estás para sufrir. Mira, el adversario seguirá echando a algunos de ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba plenamente y para que tengan tribulación 10 días. Pruébate fiel hasta la misma muerte y yo te daré la corona de la vida. Revelación 2:10. Yahoshua no tuvo miedo de morir por sostener la soberanía del Todopoderoso. Recordemos Filipenses 2:5. De igual modo, aunque el adversario guerrea contra los miembros de la asamblea, estos no temen a los sufrimientos que como colectividad se ven obligados a afrontar, sea tribulación, encarcelamiento o hasta muerte violenta. Recordemos Revelación 12:17. Vencerán al mundo y el Mesías les promete que cuando resuciten obtendrán un don inestimable, la corona de la vida inmortal. ¿En qué cuestión debemos concentrarnos si nuestra congregación se parece a la que había en la antigua Esmirna? Ayudemos a nuestros hermanos en la fe a concentrarse en la principal razón por la que el Todopoderoso permite la persecución: la cuestión de la soberanía universal. Cada seguidor del Todopoderoso que se mantiene íntegro demuestra que el adversario es un mentiroso y que incluso un ser humano perseguido puede ser defensor inquebrantable del derecho del Todopoderoso a gobernar como soberano universal. Animemos a otros creyentes a soportar la persecución y como resultado disfrutar del continuo privilegio de rendirle al Todopoderoso lealtad y justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas 1:68 y siguientes. ¿Qué tipo de adoración era muy importante en Pérgamo y qué consecuencias podía tener la negativa a participar en tal idolatría? La congregación de Pérgamo recibió encomio a la vez que corrección. Situada a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna, Pérgamo era una ciudad inmersa en la religión falsa. Parece que albergó a magos caldeos que huyeron de Babilonia. Multitudes de enfermos peregrinaban a su célebre templo de Asclepio, el dios falso de las curaciones y la medicina. Con su templo consagrado a César Augusto, un templo está considerada el principal centro del culto imperial en la primera época del imperio. Eso lo vemos en la Enciclopedia Británica, volumen 17. Pérgamo tenía un altar dedicado a Zeus y también era un centro de deidificación de hombres, práctica de inspiración satánica. No sorprende que se afirme que la congregación moraba donde estaba, comillas, el trono de Satán, comillas. Negarse a adorar al emperador por defender la soberanía del Todopoderoso podía pagarse con la muerte. El mundo aún yace en poder del adversario, lo vemos en 1 Yohanan 5:19. Desde el siglo I han sufrido martirio muchos creyentes fieles, como aquel que menciona el Mesías, Antipas, mi testigo, el fiel, que fue muerto al lado de ustedes, comillas. Sin lugar a dudas, el Todopoderoso y el Maestro recuerdan a los siervos fieles. Lo vemos en 1 Yohanan 5:21. ¿Qué debe hacer el creyente si empieza a abrigar opiniones apóstatas? La congregación de Pérgamo corría grave peligro, pues toleraba en su seno a individuos que tenían firmemente asida la enseñanza de la secta de Nicolás. He aquí las palabras que el Mesías dirigió a la congregación, comillas: arrepiéntete, si no lo haces voy a ti pronto y guerrearé contra ellos con la espada larga de mi boca. Los sectarios desean hacer daño espiritual a los creyentes y quienes están determinados a promover divisiones y sectas no heredarán el reino del Todopoderoso.
Si algún creyente está empezando a abrigar opiniones apóstatas y a desear esparcirlas, hará bien en pensar en la advertencia del Mesías. Para salvarse del desastre es preciso que se arrepienta y pida la ayuda espiritual de los ancianos de la congregación. Consulte Santiago 5:13 y siguientes. Santiago 5:13 y siguientes. ¿Quiénes comen del maná escondido? ¿Y qué simboliza este hecho? Los fieles creyentes ungidos y sus compañeros leales no tienen por qué temer el juicio verdadero, pues les aguardan bendiciones a todos los que siguen los consejos que dio Yahoshua, guiado por el Espíritu de Santidad del Todopoderoso. Por ejemplo, a los ungidos que venzan al mundo se les invitará a comer del maná escondido y se les dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. El Todopoderoso proporcionó a los israelitas el maná para alimentarlos durante su viaje de 40 años por el desierto. Una pequeña cantidad de aquel pan se guardaba en una jarra de oro dentro del arca del pacto, de modo que estaba oculto en el Santísimo del Mishkan, donde una luz milagrosa representaba la presencia del Todopoderoso. Consulte Éxodo 16:14 y siguientes. Éxodo 16:14 y Éxodo 26:34. A nadie se le permite comer del maná escondido. Sin embargo, cuando los discípulos ungidos de Yahoshua resucitan, se visten de inmortalidad, lo que se simboliza con el hecho de comer del maná escondido. Consulte 1 Corintios 15:53. 1 Corintios 15:53. ¿Y qué significan la piedrecita blanca y el nombre nuevo? En los tribunales romanos una piedrecita negra significaba condenación y si era blanca, absolución. El que Yahoshua entregue una piedrecita blanca a los creyentes ungidos vencedores indica que los declara inocentes, puros y limpios. Los romanos también usaban piedrecitas como boletos de entrada en acontecimientos importantes, de modo que la piedrecita blanca quizá denote que al ungido se le permite ocupar un lugar para las bodas del Cordero. Al parecer, el nombre nuevo representa el privilegio de estar unidos con Yahoshua como herederos en el reino celestial. Todas estas verdades son sumamente animadoras para los creyentes, así como para sus compañeros en el servicio de Yahweh, que anhelan vivir estas promesas. ¿Qué postura hemos de adoptar ante la apostasía? Nos conviene recordar que los apóstatas pusieron a la congregación de Pérgamo en peligro. Si una situación semejante amenazara el bienestar espiritual de nuestra congregación, rechacemos de plano la apostasía y sigamos andando en la verdad. Puesto que los falsos maestros o las personas que se inclinan a la apostasía pueden corromper a toda una congregación, debemos oponernos firmemente a sus enseñanzas sin permitir jamás que su malvada persuasión nos refrene de obedecer la verdad. Hemos considerado los elogios y consejos que el Maestro glorificado dedicó a 3 de las 7 congregaciones de Asia Menor. No hay duda de que sus palabras invitan a profunda reflexión. Sin embargo, él también tuvo mucho que decir a las siguientes 4 congregaciones restantes: Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a ver aquí un cuadro comparativo para observar los mensajes y los 4 temas principales para cada una de estas congregaciones. Tenemos en la primera fila, en fondo negro, los nombres de las 7 comunidades asambleas. En la siguiente línea, en la primera línea, cómo se presenta el Mesías ante cada una de estas comunidades. Para Éfeso se presenta con 7 estrellas y caminando entre los 7 candelabros. Para Esmirna como el primero y el último, el que murió pero vive. A Pérgamo como aquel que tiene la espada de 2 filos. Al
Tiatira, el Hijo del Todopoderoso, con ojos de fuego y pie de bronce. A Sardis, el que tiene 7 espíritus y 7 estrellas. Filadelfia, el santo y verdadero que tiene la llave de David. A la Odisea, como el Amén, el testigo fiel, el principio de la creación. ¿Es esta persona del Mesías un Mesías diferente para cada una de estas congregaciones? No, es el mismo. Y a cada una de estas congregaciones le está presentando algunas de sus facetas, de sus funciones, de sus tareas, de su labor, del plan encomendado para sí mismo. Es un solo Mesías para todas en globo, para todas en conjunto, de todas las comunidades. Un solo Mesías, una sola comunidad. Estamos viendo una actitud, un sistema pedagógico para aglutinar muchas atribuciones, muchos atributos del Mesías que en conjunto conforman toda su presentación ante todas las comunidades como si fueran una sola. Lo mismo podemos considerar para los elogios. El elogio para la asamblea de Éfeso: conozco tus obras, trabajo y perseverancia. Elogio para Esmirna: conozco tu sufrir y tu pobreza, pero eres rico. El mensaje para Pérgamo como un elogio: sé dónde vives, eres fiel hasta la muerte. Mensaje para Tiatira como un elogio: conozco tus obras, amor, fe, servicio, perseverancia. El elogio para Sardis: tienes unos cuantos que no han manchado sus ropas. Perdón. Mensaje de elogio para Filadelfia: has guardado mi palabra y no has manchado mi nombre. Encomendamos, si usted encuentra lo pertinente a este tema del elogio para la comunidad de la Odisea. Vamos a ver con respecto a los reclamos que se le hacen a cada una de estas comunidades. Efeso: abandonaste tu primer amor. A Esmirna: no, si le parece un reclamo, podemos volver a leer a ver en qué forma aparece el reclamo para la comunidad de Esmirna. Un reclamo para la comunidad de Pérgamo nos dice: toleras a los nicolaitas y a los balaamitas. Reclamo para Tiatira: toleras a Jezabel. Reclamo para Sardis: tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Reclamo para Filadelfia: tus fuerzas son pocas. Reclamo para la Odisea: eres tibio y te vomitaré de mi boca. En cuanto a los consejos, en la cuarta fila del cuadro vemos consejos para Efesio: arrepiéntete y practica las primeras obras. Para Esmirna: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona. Consejo para Pérgamo: arrepiéntete de esa tolerancia. Para Tiatira el consejo: retengan con firmeza lo que ya tienen. Consejo para Sardis: reavívate, tus obras no son perfectas. Consejo para Filadelfia: aférrate a lo que tienes y nadie tome tu corona. Consejo para la Odisea: eres infeliz, miserable, ciego y desnudo. Y ahora los desafíos para Éfeso. Desafío para Éfeso: para el que venza, derecho a comer del árbol de la vida. Para el que venza, no morirá la segunda muerte. Para el que venza, comerá el maná y tendrá un nuevo nombre. Para el que venza, tendrá autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Para el que venza, se vestirá de blanco y su nombre será reconocido. Para el que venza, será columna del templo del Todopoderoso y el nombre del Todopoderoso será en su frente. Para el que venza, se sentará con el Todopoderoso en su trono. Vemos en la fila número 5 entonces las promesas para toda esta asamblea que está conformada por varias, pero que es una sola, con diferentes facetas, diferentes tiempos, diferentes lugares, pero es una sola asamblea, un solo mensaje, un solo Mesías, un solo pueblo, una sola promesa. Y vemos allí las 7 promesas que, si las vemos, es una sola en conjunto para una sola
asamblea. Este estudio seguirá con respecto a las siguientes asambleas. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por este tiempo que nos ha permitido la vida, la salud de estos medios y su misericordia. Nos ha permitido tener la oportunidad de estudiar, escudriñar su palabra y encontrar tesoros maravillosos y revelaciones. Cada vez que leemos encontramos bombillos que se prenden, luces que se encienden, rayos que iluminan. Y vamos comprendiendo un poco más cada día sus palabras y las vamos asimilando y las vamos sembrando en nuestro corazón, y que permita el Eterno que tengamos un corazón de carne para que estas palabras queden sembradas en nuestros corazones, produzcan fruto para su honra y alabanza, la alabanza y la honra del Todopoderoso de Israel, ese Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestro Mesías, nuestro Todopoderoso, para él toda honra y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Hasta otra ocasión. Shalom.